El 15 de abril, la Gaceta Oficial, el Boletín de la República, publicaba la composición del nuevo gobierno provisional y el estatuto jurídico por el cual se iba a regir el nuevo régimen, hasta la aprobación de una nueva Constitución. Se decía además que el gobierno sometería su actuación a la sanción de las Cortes. Se anunciaban además libertad de creencias y de cultos y el amparo de los derechos ciudadanos. En esta imagen se muestra la composición del gobierno provisional, al que se añade la figura de Julián Besteiro, presidente de las Cortes, elegidas en junio de 1931. Veamos quién componía este gobierno provisional. Al frente del mismo estaba don Niceto Alcalá Zamora. Alcalá Zamora había sido ministro con Alfonso XIII dentro de gabinetes liberales. Acabó distanciándose de la monarquía durante la época de la dictadura de Primo de Rivera y formaría un pequeño grupo republicano, derecha liberal republicana. Miguel Maura, hijo del político conservador Antonio Maura, también se incorporó a ese grupo derecha liberal republicana. Se convirtió en ministro de la Gobernación. En octubre del año 31, tanto él como don Niceto Alcalá Zamora renunciaron a sus cargos como protesta por la aprobación de los artículos referentes a la religión católica en el texto constitucional. Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, tenía una larga experiencia política, forjada en gran medida en Barcelona. Durante unos años fue uno de los líderes políticos más destacados de la ciudad, con un discurso obrerista, anticlerical, demagógico. Más tarde moderó su doctrina, su ideología política y se integró en los grupos republicanos que formaron la Alianza Republicana en el año 1926. Asistiría a la reunión del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 y formaría parte de este gobierno como ministro de Estado, una especie de ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, en diciembre de 1931, en desacuerdo con la alianza que mantenía el entonces gobierno de Azaña con los socialistas, abandonaría la coalición de gobierno. El otro ministro del Partido Republicano Radical es Diego Martínez Barrio, ministro de Comunicaciones, periodista, miembro del Partido Republicano Radical, estaba en el exilio cuando se proclamó la República y se hizo cargo de esta cartera de comunicaciones. Álvaro de Albornoz había formado parte del Partido Radical de Alejandro Lerroux, acabó separándose del mismo y creando su propio partido, el Partido Republicano Radical Socialista. Abogado y escritor, ocupó la cartera de Fomento en ese primer gobierno. Marcelino Domingo, también miembro del Partido Republicano Radical Socialista, se convirtió en ministro de Instrucción, el ministro de Educación. En sus orígenes políticos participó en el catalanismo moderado, que luego abandonó para integrarse en ese Partido Republicano Radical Socialista. Durante su mandato como ministro de Instrucción se aprobó un plan quinquenal para crear miles de escuelas, se amplió la plantilla de maestros, se aprobó la coeducación en la segunda enseñanza y se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa en las escuelas. Santiago Casares Quiroga había desarrollado una primera carrera política en los partidos galleguistas, en el Partido Republicano Gallego. Más tarde se transformaría en la ORGA, la Organización Republicana Gallega Autónoma. Participó en el Pacto de San Sebastián, fue un político muy cercano a Azaña y de hecho formaría parte de diversos gobiernos que presidió el político alcalaíno. En octubre de 1931 pasó a ocupar la cartera de Gobernación
en sustitución de Miguel Maura. Manuel Azaña se convertiría en ministro de la Guerra. Azaña, escritor, funcionario del Ministerio de Justicia, trabajó también como periodista, como corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial en Francia. Fue sin duda el intelectual más importante del gobierno republicano. En 1926 participó en la creación de la Alianza Republicana junto con otros grupos. José Giral, persona muy cercana al Manuel Azaña, catedrático de Química Orgánica, se incorporó al gobierno en octubre del 31 para reemplazar a Miguel Maura, que había abandonado su puesto, como ya decíamos antes, por desacuerdo con la aprobación de los artículos constitucionales que hacían referencia a la Iglesia Católica. Luis Nicolau d'Olwer, ministro de Economía, procedía del catalanismo moderado, escritor, historiador, estuvo represaliado por la dictadura de Primo de Rivera. Todos los que hemos citado anteriormente son ministros republicanos de partidos republicanos. Junto con los partidos republicanos, el Partido Socialista Obrero Español participó en ese gobierno con 3 ministros. Uno de ellos fue Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo. Largo Caballero, de orígenes muy humildes, trabajó desde muy corta edad. Su oficio fue fundamentalmente el de estuquista, el albañil que enyesaba. Fue elegido concejal por Madrid en 1905. Sufrió el encarcelamiento por las protestas que encabezó contra la guerra de Marruecos. Formó parte del comité de huelga en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917. Fue encarcelado nuevamente. Elegido diputado en las elecciones del año siguiente, de 1918, acabó dirigiendo la UGT y formó parte de la ejecutiva del PSOE. Largo Caballero representaría el ala obrerista o revolucionaria del Partido Socialista. Bajo su mandato como ministro de Trabajo se aprobaron unos importantes decretos agrarios, que prohibían desahuciar a los arrendatarios. Además, establecía una jornada de 8 horas para todos los sectores industriales y aprobaba la creación de los jurados mixtos. Su ascendencia obrera entre la UGT le hizo ser apodado con el nombre de Lenin español entre los sectores más revolucionarios del sindicato. Indalecio Prieto desarrolló su vida política inicialmente en Bilbao, donde llegó a dirigir un periódico, El Liberal. Elegido diputado en 1918, se convertiría en un importante orador parlamentario en sus críticas a la guerra de Marruecos y al desastre de Anual. Participó primero a título personal en la reunión de San Sebastián que condujo al Pacto de San Sebastián, al Pacto de agosto de 1930, para derrocar a la monarquía. Firme partidario de mantener una alianza con los republicanos. Se definía como socialista a fuer de liberal. Y el tercer ministro de los socialistas en el gobierno fue Fernando de los Ríos, ministro de Justicia. Relevante político del ala, digamos, humanista del socialismo, catedrático de Derecho por la Universidad de Granada. Impartió clases a García Lorca, del que luego fue una persona muy cercana. Como miembro de la ejecutiva socialista, viajó a la Unión Soviética tras el triunfo de la Revolución para estudiar la incorporación del Partido Socialista a la nueva Internacional Comunista. Conocida es la anécdota de su encuentro con Lenin. Cuando preguntó por la libertad de los ciudadanos en el nuevo régimen, el líder soviético Lenin le respondió: ¿libertad para qué? Y por último,
Julián Besteiro, aunque no formaba parte del gobierno, fue presidente del Congreso de los Diputados, catedrático de Lógica por la Universidad Central, la Universidad de Madrid, afiliado al PSOE desde 1912, concejal del Ayuntamiento de Madrid, miembro del Comité Revolucionario de la Huelga de 1917, también fue detenido y encarcelado, recuperó la libertad en las elecciones de febrero de 1918 y durante un tiempo, a la muerte de Pablo Iglesias, en 1925 se hizo cargo de la dirección del partido. Pues bien, todos estos fueron los ministros que formaron ese primer gobierno de la República. Como veis, casi todos son abogados, funcionarios, escritores, digamos representantes de la burguesía o de las capas medias. La extracción obrera la aporta el Partido Socialista y concretamente la figura de Largo Caballero.